Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y hoy vamos a centrarnos en los saqueos. Volvieron los saqueos. Saqueos un poco raros, saqueos un poco controvertidos, pero saqueos al fin. Hemos visto imágenes de otra época. Hemos visto aquellas imágenes que nos quedaron grabados a todos del 2001. Imágenes impactantes y testimonios impactantes. El Estado está ausente y la guerra parece ser pobres contra pobres. En este episodio entrevistamos a Raúl Castells. Raúl Castells se autoadjudicó haber incentivado los saqueos, tiene 4 denuncias judiciales y con él hablamos sobre la situación del conurbano, sobre los saqueos y lo que presuntamente él hizo. Todo esto en este episodio de Micromundos. Si les gusta este podcast de actualidad, suscríbanse. Estamos en las principales plataformas como Spotify y Apple Podcast. También estamos en YouTube y a mí me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter como @martinpitón con doble T y en Instagram como @pitonmartin. Empezamos así. Se bajan del colectivo de la nada, ni te lo esperás, te entran y te agarran de prepo, no tenés chance a nada. Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre e ir contra la democracia, porque son profundamente antidemocráticos. Yo les pido a todos los argentinos y a todas las argentinas que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y las argentinas y sus ingresos. Este desembolso, que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares. Los economistas de Juntos por el Cambio, acorde a lo que está haciendo Juntos por el Cambio en este momento, están apostando a causar un desastre económico. Y en ese sentido me parece una gran irresponsabilidad, porque dinamitarle hasta el rollover a un gobierno significa que le están tratando de impulsar una crisis, y a mí me parece que eso no está bien, digamos, porque más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener algún voto más apostando al peor mejor, eso genere una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos. Hace unos minutos, el presidente de la Nación acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS. ¿Y qué opina del ingreso potencial de la Argentina a los BRICS? ¿Cómo? A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. A mí en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? No, que va a empiojar a nada, que va a empiojar. Vos podés ser tu señora y tu amante, negro. Escuchábamos las declaraciones que para mí son las que mejor describen la semana que acaba de pasar. La semana que termina yo la centraría en los saqueos, ¿no?, que nos devuelve a una de las peores imágenes de la historia reciente de la Argentina. Se difundió bastante esa tapa del diario Clarín de junio de 1989 con dos títulos principales:
interrogan a los detenidos por saqueos, decía uno de ellos, y el otro debate por la indexación de los alquileres. Digamos, dos de los temas más importantes de la semana sin lugar a dudas, ¿no? El primero, el tema de los saqueos, han sido bastante confusos las razones y los protagonistas de estos saqueos. Nosotros hablamos con Raúl Castells, la entrevista la vas a escuchar después de este comentario editorial, que se adjudicó incentivar a los saqueos, ¿no? Es un momento de los pobres luchando contra los pobres, porque da la impresión que los ricos no han sido saqueados, en una suerte de justicia social extraña que tiene la Argentina, y que me parece que Castells se va a meter en bastantes problemas, pero eso lo vamos a discutir en un ratito nada más. Pero la Argentina nunca puede salir de su encerrona, y tenemos el tema de los alquileres, donde el tema de los alquileres, bueno, ahí el problema más que los alquileres tiene que ver con la inflación. Pero volviendo al tema de los saqueos, después hablaba Gabriela Cerruti, acusándolo a Javier Milei de ser antidemocrático, de estar detrás de los saqueos, de ser, digamos, y acá parece que la autoría de los saqueos se la disputan Raúl Castells y Javier Milei en todo caso. Lo paradójico es que desde el gobierno, este gobierno que es completamente errático y contradictorio, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa casi que agradece a Milei la actitud que tuvo frente al Fondo Monetario, y desde La Nación Más, digamos, medio que está medio militante de Macri, se lo acusa a Javier Milei de hacer una sociedad política con Sergio Massa, de estar al servicio de Sergio Massa, justamente por haber apoyado al Fondo Monetario Internacional. Y escuchaba a las gestiones de Massa ante el Fondo Monetario Internacional, y escuchábamos, hay declaraciones de Milei acusando a los economistas de Juntos por el Cambio de querer obstruir el desembolso de dinero del fondo a la Argentina. Y ahí me parece que Javier Milei fue sensato. Me parece a mí que Milei fue lógico y asumió una actitud del tipo que es candidato, que gana las PASO, pero que no quiere un desastre, no quiere que se queme todo. Y Juntos por el Cambio viene diciendo desde hace mucho tiempo, y también lo decían los economistas, no solamente de Patricia Bullrich, sino también de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora están con Bullrich, que el Fondo Monetario no tenía que desembolsarle dinero a la Argentina. No es de ahora, es de antes. Porque claro, el trabajo sucio, ¿qué te decían o qué te dicen muchos dirigentes de Juntos por el Cambio? Que le estalle todo a este gobierno, que este gobierno haga toda la parte sucia, y que ya una vez con el gran parte del ajuste hecho, que arranque el nuevo gobierno. Por eso lo que dice Milei tiene sentido, porque muchos ya lo hemos escuchado. Así que en el mismo momento lo acusan a Milei de ser desestabilizador del gobierno y al mismo tiempo de ser un colaboracionista. La Argentina es un poco esquizofrénica. Bueno, lo escuchábamos a Milei y también la escuchábamos a Patricia Bullrich oponerse a la entrada de la Argentina en BRICS, lo cual está bien, me parece, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Donde está Irán, me parece que la Argentina no tiene que estar. O sea, ya de premisa, si está Irán, la Argentina tiene que ir para el otro lado. ¿Qué le aportaría a la Argentina estar en los BRICS? No lo sé. Y no lo sé porque ahí lo principal es China, Brasil y la India. Tampoco me asociaría con Rusia, ¿no? En este momento. Tiene razón Bullrich ahí, me parece. Con China y con Brasil no necesitamos a los BRICS para estar negociando. Con lo cual me parece ahí que los BRICS no tienen mucho que hacer. Con la India tendríamos que ver cómo podemos afianzar ese vínculo comercial. Pero yo no sé si los BRICS aportan al comercio exterior de la Argentina. Yo no sé si los BRICS no es más un grupo geopolítico que otra cosa. Y me parece ahí que en ese barrio la Argentina mucho no tendría que andar. Esa es la impresión que tengo. A mí me parece que uno puede hacer negocios con China,
pero me parece que no puede estar enrolado políticamente con China, ni que hablar con Rusia. Yo creo que ahí, si nosotros ya tenemos muy buena relación comercial con Chile y tenemos muy buena relación comercial con Brasil. Me parece, sí, también coincido con Bullrich en este caso, que un presidente que se está yendo y que se está yendo en un marco de tremenda debilidad no puede estar condicionando un próximo gobierno haciendo que la Argentina entre a un grupo de países, ¿no?, de dudoso prestigio. Entonces me parece a mí ahí que el presidente actúa mal. Me parece que en todo caso, si hubiera un acuerdo de los posibles candidatos con el gobierno y los candidatos le dieran la aprobación, sería distinto. Pero me parece que en este marco el presidente debería abstenerse de embarcar a la Argentina en cuestiones de largo plazo. Eso, especialmente un presidente que está tan debilitado, un presidente tan malo, ¿no? Tendría que abstenerse. Volviendo al tema de Patricia Bullrich, es probable que Bullrich lance la semana que viene a su posible ministro de Economía, y allí todos los nombres recaen en Carlos Melconian, ¿no? Melconian es una buena jugada de Bullrich, porque Melconian ya tiene un plan, más allá de los rumores que hubo sobre si Melconian quería poner a su socio en Sant'Angelo en el Banco Central y que había ahí algunos problemas en la negociación. Si fuera efectivamente, si se confirmara la nominación de Melconian, me parece una jugada interesante de cara a la campaña por parte de Bullrich, porque Melconian es alguien que le puede discutir de igual a igual a Javier Milei, pero no solamente desde lo académico y desde lo teórico, sino que le puede discutir con el tono de la calle, ¿no?, con el tono del barrio, que Milei también usa y Melconian también usa muy bien. Es más, hasta pueden discutir en tono futbolístico los dos, así que sería una buena jugada. A mí me parece que allí Bullrich, que luego de las PASO apareció muy turbada, ¿no?, prácticamente estaba en un estado groggy, sin comprender muy bien lo que había pasado, me parece que de a poco se va recuperando, ¿no?, y está armando, justamente para amortiguar la embestida de Javier Milei, está armando una suerte de board estratégico de economistas. Y allí dos piezas clave, la que mencionábamos, a Carlos Melconian, y la otra me parece que es Martín Tetaz, ¿no?, un economista un poco inferior al primero, en términos teóricos, académicos y de la calle, pero que también es un muy buen una muy buena espada mediática. Así que me parece interesante estas movidas que hace Patricia Bullrich. En tanto, Milei, me parece a mí que viene, digamos, el discurso de Milei en el Council of Americas, que lamentablemente no encontré un fragmento que me gustara, me parece que estuvo un poquito sobreactuado. Me parece que ha sido el primer error de campaña posterior a las PASO ese discurso. Me parece que fue un discurso que asustó especialmente a los empresarios. Me parece que el desafío de Milei es generar confianza de su propio estado emocional, que me parece ahí que hay un factor muy importante en Fátima Flores, porque lo humaniza y le da y muestra que es una persona emocionalmente estable, que es el temor que hay ahora sobre Milei. Y después me parece que cuando habla de política tiene que bajar un cambio, ¿no? Me parece que allí tuvo varios exabruptos en esa reunión con empresarios que no fueron del todo buenos. Por supuesto que sigue habiendo y sigue existiendo la gran incógnita sobre cómo va a gobernar Milei, ¿no?, si es que se convierte en presidente, porque no va a tener un Congreso de su lado, esto es claro. O sea, Milei no va a tener el Congreso de su lado, ninguna de las dos cámaras, por mejor elección que haga. E inclusive, aún si Mauricio Macri, que sigue en este rol ambiguo, y yo diría muy mezquino, por cierto, contradictorio, esquizofrénico, pero
si Milei llega al gobierno y Macri decidiera apoyarlo y le brinda equipos técnicos y demás, yo creo que primero el PRO tendría una fractura interna y por supuesto Juntos por el Cambio también, porque el radicalismo se iría. Entonces allí me parece que Milei va a tener problemas a nivel legislativo y esto es una incógnita. Y la Argentina no es Perú. O sea, la Argentina no es Perú. La Argentina me parece que la inestabilidad política no es tolerada. Podemos bancarnos la inflación, hasta por ahí. Podemos bancarnos los desaguisados económicos, pero la estabilidad política yo creo que todos la queremos conservar. Entonces cualquier locura que pueda haber, que pueda existir de alguien queriendo cerrar el Congreso o haciendo cosas que se hacen en otros países, me parece a mí que la Argentina no va a funcionar. Y en la Argentina el sistema institucional obliga a que los gobernantes deban ponerse de acuerdo unos con otros. Así que me parece a mí que ahí tenemos una incógnita. El otro tema al que no quiero dejar de pasar es el tema de la ley de alquileres. Acá hay muchas contradicciones, yo tengo muchas contradicciones, ¿no?, sobre si esto tiene que ser simplemente un acuerdo entre partes o debe meterse el Estado. Para empezar, sería bueno que Juntos por el Cambio se acordara que la ley de alquileres actual, que tantos problemas ha generado, fue parida por ellos, ¿no? El diputado Lipovetsky es el autor de la ley de alquileres. Ley de alquileres con la cual yo me he peleado con el propio Lipovetsky y con el representante de los inquilinos. Me he peleado en varias oportunidades porque esto no iba a funcionar. Se sabía que no iba a funcionar. Así que, primer punto, porque ahora parece que Juntos por el Cambio se desconoce que ha sido el autor de esa ley, ¿sí? Así que como primera medida quiero recordar eso. A Juntos por el Cambio le debemos la ley de alquileres. La otra cuestión tiene que ver con que el principal problema de la ley de alquileres no es la ley de alquileres. El principal problema de la ley de alquileres es la inflación. Si no hubiera inflación, no tendríamos el problema con la ley de alquileres. Porque básicamente uno de los principales problemas de la ley de alquileres es su mecanismo de actualización. Y necesitamos un mecanismo de actualización por la inflación que hay. Así que este es un punto importante. El otro punto importante que me parece a mí tiene y no tiene que ver con la ley de alquileres es que no hay crédito. En la Argentina nadie se puede comprar una vivienda, o muy pocos son los que pueden acceder a una vivienda propia. El alquiler siempre es un remedio para aquel que no puede acceder a una vivienda propia. Y como ya prácticamente nadie puede acceder a una vivienda propia, obviamente la demanda ha recontra superado la oferta. La tercera cuestión tiene que ver, me parece a mí, con el fenómeno Airbnb, que históricamente no estaba en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires. La oferta que hay de departamentos para alquilar a través de esta plataforma es realmente muy grande. Esto tiene que ver con el fenómeno de la economía de las plataformas y hay un debate sobre Airbnb en todo el mundo. Entiendo que New York, la ciudad de New York, hace pocos días lanzó una regulación para los propietarios que utilizan sus viviendas con Airbnb. Ahora, más allá de todo esto, en la Argentina me parece que hay una cuestión que perdura desde hace bastante, y es que a veces se protege tanto al débil que termina estando desprotegido. Porque se han escuchado muchísimos testimonios de gente que dice: mira, yo prefiero guardarme la propiedad, no alquilarla, no sacarla al mercado, porque tengo demasiado riesgo. Prefiero afrontar los gastos, prefiero esperar antes que ponerla en alquiler. Y esto evidentemente significa que la regulación está mal hecha. Está muy mal hecha. Y es un problema. Yo no sé por qué a veces no dejan que entre los privados se arreglen y por qué en vez de... A ver, acá yo he escuchado a lo largo de toda la semana que el tipo que tiene 2, 3, 4 departamentos para alquilar es un delincuente.
Y no me parece que sea un delincuente. El tipo invirtió y quiere sacar una renta de su patrimonio. Eso no es ser un delincuente. Eso es ser una persona que invirtió y quiere necesariamente obtener una ganancia de lo que invirtió. Y acá más o menos es un delincuente. Entonces, en esta suerte de buenos y malos, donde el inquilino es una buena persona que está desprotegida y que debe ser reparada en su debilidad, y bueno, tenemos un problema de antagonismo, tenemos un problema que hay personas que están con intereses opuestos. Ahora, no le puedes sacar a uno para darle al otro. En todo caso, sería buenísimo que hubiera una suerte de incentivo, ¿no? Que el Estado, que las leyes incentivaran a que aquellas personas que tienen departamentos los pusieran en alquiler. Pero se piensa siempre por el lado negativo, en vez que, digamos, de ponerles una zanahoria a aquellos que pueden, digamos, modificar la situación. O sea, nadie se pone a pensar en eso, sino que lo que vemos es que el tipo que tiene departamentos para alquilar es el malo de la película y el otro es el bueno de la película. Y también voy a decir una cosa que es muy dura. Cuando un inquilino no paga, por la razón que sea, no lo puedes sacar o tardás mucho tiempo en sacarlo de la vivienda que alquiló. Y es un problema también. Ahora, por supuesto que hay que frenar los abusos, pero hay que frenar los abusos de un lado y del otro. Si vos querés hacer un juicio de desalojo, y un juicio de desalojo tarda 1 año, 2 años, 3 años. Por supuesto que esto no es un incentivo para que alguien ponga una propiedad en alquiler. Y tampoco, y yo no sé cómo uno puede llegar a un equilibrio, se pueden tolerar abusos en las actualizaciones. Ahora, pero que frente a este estado de situación, los alquileres tienen que ser actualizados, seguro que sí. Pero yo iría por el lado del incentivo. En términos generales, en la Argentina nunca se va por el lado de los incentivos. Siempre se va por el lado de los castigos. Y los castigos no funcionan, porque al final, ¿qué terminó pasando? Bueno, tenemos un déficit habitacional, tenemos un déficit de unidades para el alquiler, y tenemos un problema, y tenemos un conflicto. Y la gente a la cual se supone que esta ley iba a ayudar, terminó perjudicándola. No solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios. Es decir, que la solución de Juntos por el Cambio no le sirvió a nadie y terminó perjudicando a todo el mundo. Claro, después, ¿cómo quieren? Si la política tradicional hace este tipo de cosas, y me parece que la ley de alquileres es un excelente ejemplo, ¿cómo quieren, no después, que no haya un tipo como Milei que viene a luchar contra la casta política? Estamos comunicados con Raúl Castells del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Raúl, ¿cómo le va? Soy Martín Pitón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, a lo largo de esta semana volvieron los saqueos. Algunos dicen que no son saqueos, sino que son directamente robos organizados. Y usted se adjudicó la organización de varios de esos saqueos. ¿Me puede contar un poquito por qué? Puntualmente lo que nosotros hemos dicho, que nos hacíamos responsables de esto porque le habíamos avisado al gobierno una y otra vez que esta política económica por el cual el lunes 14 de agosto, al día siguiente de las elecciones, habían aumentado los precios de todos los alimentos un 100%, y que además la no entrega de alimentos a los comedores comunitarios, de iglesias, de escuelas, de comedores y merenderos barriales, iba a terminar en una situación como la que se dio. Se lo dijimos a los funcionarios del gobierno nacional una y otra vez. Desoyeron esta situación, bueno, y acá están los resultados. ¿Qué arregla el saqueo? ¿Arregla algo? ¿Pasó algo después de los saqueos? A partir de eso, con una conversación el miércoles con el gobierno,
El jueves enviaron a 2 provincias y a 3 municipios, enviaron los alimentos, van a dar un bono de 60.000 pesos que nosotros pedimos que tenga la característica del IFE y que llegue para todos, y el gobierno plantea que sea exclusivamente para los que tienen planes sociales, y nosotros pedíamos 10 millones de pesos de resarcimiento a los pequeños comerciantes que hubieran sido damnificados y 15 millones a los medianos, y el gobierno llegó a 7 millones de pesos para los comerciantes con esto que se hizo en esta lucha popular en media Argentina. O sea que entonces, a ver, podríamos concluir que a pesar que el saqueo es un delito, terminó siendo idóneo para conseguir lo que quería. Obviamente que es así, pero si uno a lo largo de la historia definiera las cosas de esa manera, podríamos decir que la Revolución Francesa, que empezó con el reclamo del pan, el punto fue el pan, la carencia de pan y el precio exorbitante que tenía, podríamos decir que la Revolución Francesa fue un delito. Bueno, a los ojos del rey seguramente que sí. Es así, por eso de tan necios terminó la monarquía para siempre en Francia, y ellos pagaron con su vida lo que habían hecho con la población a partir de un elemento: la falta de pan, el no acceso del pueblo francés a poder contar con el pan. El detonante de la Revolución Francesa, una de las revoluciones más importantes de la historia, fue esa. Y en 1917 la Revolución Rusa, la consigna que tenía era por 3 cosas: pan, paz y tierra. Pan, paz y tierra, y se terminó levantando el pueblo de Rusia contra los zares, por esto mismo. Por eso no se puede computar las sublevaciones populares como una cuestión delictiva. O sea, para usted, lo que usted protagonizó y lo que incentivó no es un delito, sino que está atenuado, esos hechos estarían atenuados por la necesidad, a pesar que tiene, creo que 4 denuncias en la justicia. No, nosotros no vemos que sea un atenuante, por ejemplo, el levantamiento popular de diciembre del 2001 que echó a De la Rúa, sino que ha sido una rebelión, o lo del final del gobierno de Alfonsín, cuando la inflación había llegado al 3.000% anual. Son rebeliones populares, y nosotros la frase que le decíamos a los funcionarios, que cuando el hambre era ley, la rebelión es justicia. Si el domingo 13 de agosto el kilo de carne estaba promedio a 2.000 pesos, y en la noche del 13 al lunes 14 pasó a 4.000 pesos, eso es un saqueo, eso es un robo. No lo que ha hecho nuestro pueblo reclamando que haya alimentos de alguna forma, ¿no? Los precios son prohibitivos, no entregan a los lugares comunitarios, y bueno, esa es la reacción que han tenido. Ahora, lo que se veía en las imágenes no era que se estaba saqueando a grandes cadenas de supermercados, salvo creo que algún otro episodio, pero mayoritariamente lo que se veía era que la gente saqueaba almacenes chiquitos, despensas, digamos. Eso es lo que han mostrado los grandes medios de comunicación, Pitón. Mire, fue tan distorsionado, tan falsificado el sesgo que le dieron, que un colega suyo, que no es necesariamente de nuestra simpatía, pero este martes último a las 6 de la tarde por el canal La Nación Más, informó que el gobierno había dado indicación que se hablara de robos y vandalismo y no se dijera saqueo o situación social, y que él no iba a acatar la orden del gobierno de presentar este problema social y los saqueos que estaba habiendo, que él no iba a acatar. Eduardo Feynman planteó la indicación que había del gobierno nacional.
Asimismo le cuento que también hubo otras crónicas que decían que no se sacaba comida, sino que que se sacaba era Fernet, elementos electrónicos en algunos casos. Y porque lo que pagan la mayor pauta publicitaria en los grandes medios de comunicación son las cadenas de hipermercado y las grandes empresas alimenticias, que son 20 los formadores de precios y 10 las grandes cadenas que manejan la venta de alimentos en el país. Son ellos los que ponen la plata para los grandes medios en publicidad y en consecuencia fue absolutamente cegado todo. Entonces no dicen los hechos reales y demás. Lo que muestran a cualquier lumpen marginado llevándose bebida o rompiendo algo y esto que el otro, y no quieren hablar de cuál es la realidad social y qué es lo que pasó el 14 de agosto acá en la Argentina. Pero mire, un kilo de milanesa estaba 2.300 pesos y pasó a 4.200, un kilo de papa estaba a 350 y hoy bordea los 1.000. El pan ha pasado los 1.000 pesos, un maple de huevo 2.500 pesos. Esa es la realidad. Y luego ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pensionados, ni la gente que tiene un programa social y cosas por el estilo ha tenido alguna mejora en su ingreso, pero sí que le duplicaron los precios en donde va toda la plata de los trabajadores, jubilados, desocupados, etcétera, que es acceder a productos alimenticios, no es que se gasta en otra cosa, se gasta en la comida y ni siquiera ahora hay posibilidad de poder llegar a alimentos en condiciones. Ahora, usted en 2 oportunidades dijo que el periodismo tergiversó por influencia del gobierno, por influencia de los anunciantes, el relato de todos estos hechos, la narrativa de todos estos hechos. ¿Cuál fue para usted la verdadera narrativa? Cuéntemelo de su lado. Bueno, puntualmente acá hubo un levantamiento popular que abarcó Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Capital, etcétera, y que involucró a miles de personas. El motivo fue puntualmente acceder a alimentos por estos 2 elementos que le hemos dicho, y en eso se agregaron elementos marginales o lúmpenes, que ya más que la preocupación por la comida era llevarse lo que encontrara en el camino, pero así ha sido siempre, tanto en el 2001 como en 1989, en el final del gobierno de Alfonsín y demás, pero la motivación real, central y demás fue eso. Por eso carnicerías se llevaron todo lo que había, o un camión que volcó, la gente se llevó 25 vacas, porque ha sido la forma que encontró nuestro pueblo de hacerse de comida a partir de, ya le digo, de esta política que implementan los del gobierno y que le avisamos, no es que no sabían los funcionarios del gobierno o que esto lo pudo haber tomado de sorpresa, se lo avisamos que esta sí iba a ser la situación si ellos persistían en su negativa de entregar los alimentos. Bueno, ellos subestimaron las cosas, creyeron que a un gobierno peronista no le iba a pasar eso. Bueno, en 78 años que existen ellos y que han gobernado buena parte de estos 78 años, les tocó, y donde se les ocurra volver a hacer lo del lunes 14 y la carne la pasen de un día para otro, un 100% de nuevo, de 4.000 la pasen a 8.000 pesos, olvídese que la gente se lo va a aguantar así nomás, que hagan lo que quieran. Se cansó el pueblo argentino ya de todo esto, tiene hartazgo. Ahora, le pregunto esto, Raúl, le pregunto lo siguiente: ¿qué pasa con referentes sociales que tal vez tienen más exposición que usted? No se enoje, pero como Emilio Pérsico, Beliboni, Grabois, esos referentes sociales ya no contienen, fueron traspasados por las bases, porque no me imagino que simplemente su organización fue la única que hizo todo esto. Exactamente, tal como usted dice,
y demás, acá en el cansancio popular y demás, los acuerdos de todos los que están con el gobierno fueron absolutamente sobrepasados, no lo han podido contener y lo que trataron de negar esa realidad social, haciendo discursos que referían, por ejemplo, robos, vandalismo, etcétera, etcétera, para distorsionar que hay un problema de fondo, que es un problema social, político y económico que no le alcanza con lo que ganan. El 60% de los trabajadores está debajo de la línea de pobreza, los jubilados ganamos 2.300 pesos por día y los que cobran planes sociales ganan 1.700 pesos diarios y usted se da cuenta que con esos valores es imposible que podamos subsistir. Y en el caso de los 7 millones de jubilados y pensionados, no solamente es el precio de la comida, sino el robo descarado, absoluto, que hacen con los precios de los medicamentos. Si gana Milei, ¿para usted qué va a pasar? Va a pasar esto y demás, y va a durar menos que Fabián Doman como presidente del Club Independiente. Raúl Castells, gracias por haberme atendido esta mañana. No, por favor, gracias a usted, Pitón, y que tenga un buen fin de semana, y lo mismo para los oyentes. Gracias. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Llegamos al momento, muy esperado por varios, de las recomendaciones de cine y series. En rigor de verdad, hoy sería una no recomendación. Pude ver en Netflix Agent Stone, esta película protagonizada por Gal Gadot, que es la actriz que personificó Mujer Maravilla, se hizo conocida por esta película. Y aquí la verdad que no quiero, o sea, todo lo que puede estar mal en esta película está mal. Para mí es un guión flojo, hay un abuso de los efectos especiales y es una mezcla de James Bond y Misión Imposible. Pero, digamos, no pasa por si es poco creíble o creíble, sino porque no es una película fría, es una película que para mí no transmite nada. A mí me gustan las películas de acción y esas películas fantásticas de acción, pero este no es el caso. Por supuesto que creo que van a venir varias secuelas de Agente Stone y que todas serán del mismo nivel, bastante flojas. Bueno, así que no pierdas tiempo. Si no la viste, yo te advierto, no la veas. Pero si hay dos cosas que querés ver, dos cosas buenas que querés ver, ¿vieron cuando dicen segundas partes nunca son mejores? Bueno, en este caso, ese dicho queda completamente desacreditado. Se estrenó en HBO la segunda temporada, perdón, en HBO no, en Paramount, siempre me confundo, de Joe Pickett, que es una serie sobre un guardabosque. Tiene ribetes policiales, está muy vinculada con los cowboys, con la música country, y es una serie que transcurre en Wyoming. A mí me gusta, es entretenida. No es una serie pretenciosa, no es una serie espectacular, pero es una serie entretenida. Es una serie que a mí me cierra por todas partes. Y se estrenó en Star Plus la segunda temporada de The Bear, el oso. Es espectacular. La verdad que segundas partes son mejores. La primera temporada de The Bear fue un suceso mundial. Bueno, la segunda temporada supera la primera. Si no la viste, te la recomiendo, pero recontra la recomiendo. The Bear es espectacular, son capítulos cortos, duran 30 minutos y la verdad que me parece que tanto The Bear como Joe Pickett, dos series distintas, dos series me parece a mí con distintos objetivos, pero las dos me parece que son muy pero muy recomendables. La que no es recomendable es Agente Stone. Bueno, hasta acá llegó Micromundos, mi nombre es Martín Pitón. Si tienen ganas y llegaron hasta acá y les gustó este podcast, suscríbanse. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento.